Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 18 de diciembre a las 19:21 de la tarde. Como ya les había avisado, hoy he tenido que hacer un viaje esta mañana. Anda uno viendo a la familia en estas navidades y bueno, pues se me ha hecho un poquito tarde. Ya a partir de hoy empezamos a retomar estos vídeos semanales de las 4 claves con normalidad. La semana que viene lo haremos, aunque sea Navidad, y también la semana siguiente también, aunque sea Año Nuevo. Ya no vamos a fallar a la cita. Bueno, por mi parte, pues más o menos bien, esperando una segunda biopsia que le han tenido que hacer a mi señora. Jolín, es que no salimos de sustos, pero bueno, la primera ha salido bien, no es maligno. Esta segunda, ya saben que tuvo un cáncer hace mamario de estos hace ya como 2 años, parecía que tenía otra cosa, al final no, un susto, 2 biopsias, falta el resultado de la segunda, pero el de la primera ha salido bien, o sea que esperemos que el susto quede en eso. Y por mi parte, pues bien, el jueves me puse la tercera dosis de la vacuna y a mí es que yo no sé, pero me hacen una reacción, las 3 dosis me ha hecho muchísima reacción y ayer por la noche casi 2 días después estaba con fiebre alta, está fatal. Ya parece que hoy empiezo a estar normal, así que al pie del cañón. Recordarles que si marcan Gloversia, sicaf.com, Gloversia con V, sicaf.com, ahí pueden ver eh, la, la web de la IAFI en la que soy director de inversiones con las dos CICAPs que llevamos y recordar que andamos buscando, pues a ver si nos faltan unos poquitos partícipes de más de 2.500 euros para poder llegar a la nueva historia que se han sacado los del gobierno de la manga para poder cumplir con todos los requisitos, con la dinámica, la más rápida, la más agresiva, que hace poco que la sacamos. La otra, que es más grande, esa tiene todo bien cubierto. Bueno, pues empezamos a entrar en materia. Vamos a ver si hoy, después de 2 semanas que no hemos podido hacer el vídeo, a ver si hoy no me enrollo más de la cuenta. Intento centrar un poco en cómo están las cosas y ya está, ¿eh? Y ya iremos cogiendo la marcha en semanas siguientes. Esta ha sido una semana muy importante. Las 4 claves están muy claramente marcadas. Y la primera clave ha sido el vencimiento de derivados, clarísimamente, ¿no? El vencimiento de derivados pues, ha sido el condicionamiento número uno de la semana. Ha generado una debilidad de principio a fin, quitado el día después de la aparición de la Reserva Federal, sobre el que ahora hablaremos, pues como vemos son todo velas rojas. Esto es el lunes, martes, el miércoles también era una vela roja, pero se salvó porque la Reserva Federal habló y tal, el mercado se lo tomó bien. Jueves y viernes, presión bajista total y absoluta durante el vencimiento. Así de claro. Es lo que está pasando todo el año con los vencimientos. Esto no es ninguna sorpresa. Todo el año el mercado se está atrancando o se cae cada vez que hay vencimiento de derivados. Tercer viernes del mes. A veces incluso la semana después también se pega el batacazo padre. Veamos el mes de noviembre. ¿Cuándo fue el vencimiento de derivados? Tercer viernes del mes. Es decir, el día 19. Ahí está. Ya toda la semana fue torcidita, con idas y venidas, venía de subir mucho, no nada, no iba a ningún lado, todos los días abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, y la semana posterior al vencimiento, batacazo, batacazo. Y así hemos estado todo el año. Algún mes que otro pues ha habido alguna excepción, puede que en octubre, por ejemplo, pero siempre que el mercado ha querido corregir,
siempre escoge la semana de vencimiento de derivados. Por lo tanto, no es ninguna novedad. El por qué pasa esto ya lo hemos explicado muchas veces y vamos a volver a comentarlo. Esto pasa porque, a los particulares se les ha ido la pinza hace tiempo ya. Esto hay que asumirlo, a los particulares se les ha ido la pinza. ¿De verdad creemos que esto no va a pasar nada? Porque todo el mundo, pero es que desde el pescatero hasta el taxista que me llevó el otro día, todo el mundo está creyéndose que se va a hacer millonario con 4 chicharros por ahí, con 4 memes, con el Dogecoin ese, el juego el calamar, no sé qué, es una estafa, por cierto. El juego calamar está, ahí sí que fue una estafa, que se llevaron el dinero, ¿no? Pero todo el mundo se cree que se va a hacer dinero, digamos que con activo, se va a hacer millonario con activos de riesgo. Pero se nos ha ido la cabeza a todos. No, es que esto no puede ser. Esto es, vamos, no creo que haya un momento de la historia, desde los tulipanes, que se esté cumpliendo más aquel famoso dicho ese de Rockefeller que se dice tanto, de que cuando él veía hasta su limpiabotas y a su chofer que estaban comprando bolsa, él vendía a medio largo plazo. Pues estamos igual. Hay una fiebre auténtica por los activos de riesgo, porque la gente se cree que se va a hacer millonaria, que hay una especie de chollo que ha aparecido por ahí y que se va a hacer millonaria con los activos de riesgo. Bueno, pues esto ya veremos lo que va a durar. Entonces, como decía, a los particulares, no, particulares en general, no, a determinado segmento de particulares que apareció después de la pandemia, por el confinamiento, gente que en su mayoría, todo esto nació sobre todo en Estados Unidos, con gente que cobraron los cheques estos famosos por las ayudas que dieron, ¿no? Los cheques por persona y demás. Estamos hablando de cuentas muy pequeñas y estamos hablando de millones, de sobre todo jóvenes, que se han metido en el mercado, que no solo no es que no hayan vivido ningún mercado bajista, que no lo han vivido, sino que se creen pues que esto es una especie de chollo, ¿no? Los particulares han estado siempre en bolsa y hay una parte muy importante de los particulares pues que sí que tienen sentido común y están pues intentando defenderse como pueden. Yo me estoy refiriendo a ese segmento que todos sabemos cuál es perfectamente, la mayoría cuentas en Robinhood, historias de estas. Bueno, pues como a los particulares se les ha ido la pinza, siguen RQR con su operativa famosa de comprar opciones a muy corto plazo, opciones call a muy corto plazo, que la mayoría de las cosas que compran se quedan sin valor. Entonces, los market makers, cuando compran las opciones, les tienen que dar los cortos de los calls. Si un market maker se pone corto de call, o sea, es decir, se pone corto de un valor vía opciones, tiene que cubrirse comprando la acción para quedarse neutral, delta neutral, y ni ganar ni perder y quedarse simplemente pues con sus horquillas y sus comisiones y demás. Entonces, cuando llegan los vencimientos de opciones, el 80% de todos esos calls que han comprado los particulares se quedan sin valor y los market makers tienen que cerrar su cobertura y cerrar el valor que han comprado, lo tienen que cerrar también. Y por eso se está produciendo el fenómeno que se produce cada mes. Además, en este caso, se complicaba con el hecho de que era trimestral, es decir, que había más lío de lo normal, era un vencimiento trimestral, mucho más lío de lo normal. Y además se ha complicado con el hecho de que el mercado se va a quedar con muy poquita liquidez a partir de la semana que viene, a partir del día 20. Históricamente, en los últimos 15 días del año, la volatilidad baja mucho y la liquidez también. Entonces, todos los que tenían que mover paquetes grandes, ya sea porque querían ajustar cartera, ya sea porque no quieren sorpresas de Biden, que tiene la mano floja para subir impuestos. Biden es el típico presidente que todas las reglas subiendo impuestos. Entonces, ya saben que soy antiimpuestos total, de toda la vida y hasta el día que me muera. Entonces, por eso no me gusta nada el infierno fiscal que hemos creado en Europa, especialmente en España. Es un infierno fiscal absolutamente, o sea, te criminalizan, bueno, esto es una pesadilla. Bueno, entonces, lo que decía, pues Biden puede meter un hachazo en el impuesto de plusvalías a base de bien y mucha gente pues quiere vender antes de finales de año, ha ganado dinero y quiere vender. Otros quieren soltar cosas
que saben que no pueden durar eternamente. Por ejemplo, se vio claramente como creo que puse un gráfico por ahí, lo que pasa es que no sé si lo voy a encontrar. Pues sí que lo he encontrado. Lo puse en la apertura del viernes, aquí lo tienen. Fíjense en la caída del jueves, que fue muy importante, con el Nasdaq cayendo 2,61%, peor día desde septiembre. Bueno, pues la gente vendió tecnología, no tiene nada de raro, ha subido mucho en el año, muchas plusvalías por ahí. No se cree que la tecnología sea el mejor sector para estar posicionado con una Reserva Federal que, como ahora comentaremos, porque ha sido otra de las claves de la semana, parece que quiere endurecer su postura. Se vendió mucha tecnología, pero fíjense sobre todo lo que se vendió. Valores tecnológicos que no ganan dinero ese día, que es la línea amarilla, bajaron menos 5,37%. El Nasdaq en la línea verde apenas ha bajado, sí, bajó el 2,61, pero el índice está muy alto, está muy cerca de máximos históricos. Pero fíjense como al final el mercado lo pone todo en su lugar, todo, es cuestión de tiempo, y los valores tecnológicos que no ganan dinero, es decir, porquerías auténticas en su mayoría, no todas, hay otras que, o sea, Amazon estuvo muchos años sin ganar dinero, ¿no? Hay muchas excepciones, pero en este índice hay cada cosa, hay cada horror. Fíjense la castaña que lleva. Lleva una castaña apoteósica, pues así como un 30% de caída. Y el jueves cayó el 5,37. Y luego en la línea blanca pues podríamos meter los valores con ratios desmadrados. O sea, pues valores con 8 veces... Bueno, no me voy a meter en detalles para analizar este ratio porque les voy a volver locos. Vamos a dejarlo en ratios desmadrados, absurdos. Pues también cayeron el 4,83 y la caída desde máximos pues es bastante fuerte, así como un 30 y tantos por ciento a simple vista. Bien, esto nos muestra que se está haciendo limpieza y había que hacerla ya esta semana, que había mucho volumen por el vencimiento de derivados, porque todos estos grandes movimientos, si los haces el lunes, o la semana que viene, o la semana siguiente, pues te llevas al mercado detrás, te lo llevas detrás. Entonces, pues ha pasado de todo. Ha sido una semana donde no tenemos ni idea de lo que va a pasar y de lo que no va a pasar. Desde un punto de vista técnico, pues el SP500 se ha apoyado en la media de 50, está flojo, ya veremos lo que pasa la semana que viene, y el sistema sencillo que vamos siguiendo pues ha dado dos bolas verdes y luego confirmó, rompiendo el máximo ampliamente. El sistema sencillo se ha puesto comprador otra vez. Lo que le activó principalmente pues fue esta super vela alcista del otro día. De momento se ha puesto comprador, se podría haber hecho caso o no, por lectura de mercado o lo que sea, pero así a palo seco se ha puesto comprador tras haberse cerrado aquí, más o menos. Así que con el sistema sencillo estaríamos comprados. Muy bien, pues todo eso es lo que ha pasado esta semana. Los cuantitativos lo han explicado muy bien, la gama del mercado se ha volatilizado en unas cantidades enormes, 40% de la gama ha desaparecido en el SP500, 50% en el Nasdaq, 61% en el Russell. Espectacular, ¿no? Ha sido espectacular. Así que el vencimiento de derivados, pues muy importante, ha condicionado toda la semana y por sí solo, sin ninguna explicación más, ya justifica la debilidad que hemos tenido. Es un tema muy conflictivo para el mercado y hay que dejarlo ahí. Segundo tema importante de la semana, segunda clave de la semana, el giro de los bancos centrales. Si ya habíamos tenido la sorpresa de ver a un Powell pues el otro día en un pique con un senador, sin prepararlo, sin modificar, sin cuidar, mejor dicho, el lenguaje, sin nada de todo eso, pues ver a un Powell cómo soltaba que la inflación ya no era transitoria y provocar un terremoto en los mercados, pues no se esperaba tampoco ningún milagro de la Reserva Federal. El mercado además ya, parte de esa caída que hemos visto, pues había sido por descuento de que la Reserva Federal iba a tomar las medidas que al final tomó. Al final la Reserva Federal ha acelerado el tapering terminará en marzo,
Y la primera subida de tipos, pues el mercado duda si será marzo o si será abril. Goldman puso un calendario, no sé si lo tengo puesto por aquí, puso un calendario de cuándo iba, creo que sí, que lo tengo por aquí. Aquí, el calendario de tapering subidas de tipos de Goldman. Bueno, pues aquí tienen un calendario. Goldman suele tener muchos economistas, pues verdad será lo que dice. Dice que el tapering terminará en marzo y que no van a esperar. Powell dejó caer que a lo mejor era en abril, pero tampoco descartó que fuera en marzo, porque lo que dijo es que no subirían los tipos de interés hasta que el tapering no estuviera terminado, pero el tapering estará terminado en marzo. Entonces, Goldman cree que subirán en marzo, que subirán en junio y que subirán en septiembre de momento. Bank of America piensa algo parecido, que habrá subida en el primer trimestre y que luego habrá una subida por trimestre, o sea, exactamente lo mismo que Goldman. Y a mí Bank of America ya saben que me parece bastante fiable. Esto es lo que cree el mercado. 3 subidas de tipos el año que viene al menos y un tapering acelerado que terminará en marzo. Sin embargo, el Banco de Inglaterra sorprendió a todo el mundo con una subida de tipos. Eso no se lo esperaba nadie. Pasó del 0,1 al 0,25 y no se lo esperaba nadie. Más agresivo aún que la Reserva Federal. Sin embargo, esta semana hemos tenido también al Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo es todo lo contrario. Todo lo contrario. El Banco Central Europeo ha dicho que no piensa subir tipos de interés en todo el 2022. Entonces, ¿esto cómo se come? Pues miren, es muy sencillo. Estados Unidos tiene la inflación más alta que Europa. Bastante más alta. Con lo cual tienen mucho menos margen de maniobra. Pero en realidad, si recuerdan esta vela que hemos visto antes, esta vela de subida que tuvo el SP500 el día de la Reserva Federal, aparte de porque estaba descontadísimo todo lo que habían hecho, yo creo que hubo un cierre de cortos muy importante, pero yo creo que vino porque dieron unas previsiones de inflación que, bueno, o sea, ni Walt Disney en sus mejores tiempos se le habría ocurrido algo más fantasioso que eso. Miren, yo no sé cómo no les da vergüenza a la Reserva Federal dar esas previsiones de inflación. ¿Nos están tomando el pelo o qué es lo que pasa exactamente? Que es una tomadura de pelo. Las cifras no se las voy a decir porque me da vergüenza, pero digamos que el 5 y pico para el 2021, pero ¿cómo va a bajar la inflación al 5 y pico para el 2021? Si solo queda un dato de inflación y estamos casi en el 7. ¿Qué pasa? ¿Que va a salir la inflación en diciembre el menos 1 y pico por ciento? ¿O qué pasa? Es que es absolutamente demencial. Pero para el 2022, el 3 y pico por ciento. ¿Pero de dónde va? No sé. Pero es que ojo al Banco Central Europeo, otro que tal Pascual. Han subido bastante sus previsiones, que hasta ahora no es que fueran utópicas, eran, también de mundo Disney. Las han subido bastante, pero estos siguen RQR. O sea, los bancos centrales siguen RQR con que la inflación misteriosamente se va a desplomar en el 2022. ¿Saben qué pasa? Que la Reserva Federal ya no tiene credibilidad alguna. Ha perdido la credibilidad. Miren, he puesto varios artículos aquí de Reuters esta mañana o ayer. No, esta mañana. Y fíjense, por ejemplo, el título de este. Este está escrito por MacGyver, que es un columnista muy famoso y muy prestigioso. Y fíjense lo que dice. La Reserva Federal tiene problemas serios de credibilidad. Miren este. Los mercados de bonos no creen en la presunta dureza de la Reserva Federal. La Reserva Federal no tiene credibilidad. La ha perdido. La ha perdido por dos motivos. Primero, porque Powell no está a la altura como presidente de la Reserva Federal. Powell tiene un problema. Será un magnífico presidente cuando están discutiendo las cosas, estudiando lo que tienen que hacer, pero no sabe comunicar. Tiene un problema de comunicación muy grave y la Reserva Federal y el Banco Central Europeo tiene la grandísima necesidad de saber transmitir las cosas a los mercados financieros, porque si no,
se monta la de Dios es Cristo. Por ejemplo, Christine Lagarde, en cambio, tiene bastantes tablas para poderse dirigir a los mercados y sabe cómo controlar la cosa. Pero Powell no. Powell, cada vez que habla, sube el pan. Es un peligro. Cada rueda de prensa todo el mundo se echa a temblar. Esta última rueda de prensa no pasó nada, pero no porque soltara 2 o 3 cosas que menos mal que el mercado no le hizo mucho caso. Porque la Reserva Federal, cada vez que da un comunicado, lo medita, lo estudia, tiene un departamento, para el que no lo sepa, la Reserva Federal tiene un departamento de comunicación que estudia y analiza cada palabra que pone en el comunicado y las repercusiones que podrían tener psicológicamente, económicamente, etc. Entonces Powell se sienta ahí en el ordenador, porque ahora está haciendo casi todas las conferencias virtuales, y empieza a soltar lo primero que se le ocurre. Entonces eso es un problema en unos momentos tan delicados. Bueno, pero eso digamos que es una pequeñísima parte de la pérdida de credibilidad. Pero la pérdida de credibilidad grande, bueno, antes ya tuvo una pérdida de credibilidad en la época Trump, donde se vio que sí se dejó llevar por Trump. Hay sospechas que ahora también se deja llevar por Biden. Bueno, a fin de cuentas, todos los que están ahí en la Reserva Federal, excepto los 5 que vienen de las otras reservas federales regionales, los 7 miembros del Consejo y del Presidente están elegidos a dedazo, por el presidente de turno. Powell lo ha elegido a dedazo Biden. Entonces, todos estos algo le deberán al que a dedazo los ha puesto ahí. Bueno, pero sobre todo la credibilidad la han perdido porque creo que pocos no eran conscientes de que la inflación no era transitoria. Entonces han dejado que la inflación se les vaya a un 7%, y ahora nos salen con que la inflación no es transitoria. Claro, ya ni el que asó la manteca se cree lo que dicen. ¿Qué pasa? Que los mismos que no sabían que no era transitoria la inflación ahora lo van a arreglar. Ahora van a saber a tomar las medidas oportunas. No está nada claro. Entonces no hay ninguna credibilidad. Y eso se está viendo reflejado en los mercados de bonos. Porque miren qué tranquilitos están los bonos, como si no fuera con ellos. Les recuerdo, miren qué gráfico, más tranquilito, sí, tranquilito, lateral alcista. Este es el futuro del bono americano a 30 años. Es que este día, la Reserva Federal dijo que dentro de 4 días, como quien dice, ya no va a comprar estos mismos bonos que compra todos los meses. Es que la Reserva Federal ese día soltó que va a subir 3 veces los tipos de interés este año. Y sin embargo, los bonos, como si no fuera con ellos la cosa. Los bonos a 10 años, pues igual. Mírenlos, intentando romper la media de 200 al alza y en una rentabilidad del 1,38%. Nadie, ni un solo banco de inversión, ha acertado este movimiento. Todos esperaban una rentabilidad desde los bonos a estas alturas, de los bonos americanos a 10 años, alrededor del 1,8%. Y están en el 1,38%. Toma castaña. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser por algo. Pues muy sencillo, porque los mercados de bonos, donde no hay Robin Hoods, donde no hay recompras de acciones propias, que también distorsionan lo suyo, donde no hay una serie de gente que se ha creído que todo el monte es orégano, donde solo hay exclusivamente profesionales, no se cree ni una palabra de lo que dice la Reserva Federal. Y lo que están descontando es que la Reserva Federal no se está dando cuenta de que el crecimiento se va a debilitar mucho, se va a complicar mucho, que va a haber un error de política monetaria. Eso es lo que está descontando el mercado. En varios de los artículos en portada que están puestos de hoy, de todos estos de aquí, se analiza el tema concienzudamente. Las curvas se siguen aplanando. Y les recuerdo, porque lo hemos explicado muchas veces en este mismo vídeo, qué significa que las curvas de tipos se aplanen. El proceso de aplanamiento de las curvas de tipos siempre manda el mismo mensaje al Banco Central de turno. Si nosotros aplanamos curvas, es porque les estamos dando a ustedes, Banco Central, el mensaje de que el tipo de interés neutral de la economía es más bajo de lo que ustedes dicen.
entendiendo por tipo de interés neutral de la economía, aquel tipo de interés bajo el cual la economía se desenvuelve de la manera más eficientemente. Más eficiente, a veces será más alto, a veces será más bajo. Entonces, los bonos están diciéndole a la Reserva Federal que no se creen que pueda subir los tipos de interés más de un pequeño porcentaje. No se lo creen. Pero que no se lo creen, ¿eh? Y lo demuestran no con suposiciones, sino con cotizaciones. Que ahí las tienen las cotizaciones. Esto es muy importante. Los procesos de aplanamientos de curvas, además, cuando son muy fuertes, llegan a la inversión de curvas y ya saben que siempre que ha habido una inversión de curvas, al cabo de un año y medio como mucho ha habido una recesión. Todas las recesiones han venido como un par de años o así después, o 3, del inicio de subidas de tipos de ciclos por parte de la Reserva Federal. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Las bolsas, dudo mucho que se estén separando del descuento de los bonos. Miren, esto lo que no puede ser es que los bonos descuenten una cosa y las acciones otra, como si no fueran... A ver, los profesionales son los mismos. Aquí hay menos, digamos, pequeños inversores, menos que son distorsiones, menos distorsiones de la recompra de acciones propias y tal, y algunas cosas de estas, pero los mismos que están entrando aquí, hablando de las manos fuertes. Eso que no se nos olvide. ¿Puede haber una esperanza para la inflación? Sí. Si el crecimiento se va al garete, la inflación bajará. Así de sencillo, como todo este lío del Omicron, no sé qué, del que no vamos a hablar porque ya está hablando bastante la prensa generalista. Yo no soy virólogo y no tengo ni idea de si esto va a hacer daño a la economía o no, pero como lo haga, esto habrá que pagarlo en el mercado. El mercado lleva toda la semana viendo a ver cómo se toma esto del Omicron. Que si es más leve, que si es más fuerte, que si no sé qué, que si no sé cuánta, no se sabe aún. No se sabe aún. El caso es que eso podría hacer daño al crecimiento, entonces la inflación se moderaría. Y otra cosa que esta sí que es positiva es que esta inflación ha venido muy inducida, así un poco rara, ha sido un poco una inflación no muy habitual porque ha venido más por un shock de la oferta que ha hecho subir los costes de producción de manera brutal. Esto ha repercutido en los precios finales por los cuellos de botella. Y tenemos datos, como hoy quiero ser breve y además, insisto, cada vez me parece más importante que haga este vídeo más en formato podcast que en formato vídeo, por eso intento poner menos gráficos que antes, porque es que muchísima gente lo escucha en formato podcast. Yo diría que más que los que le ven en vídeo puro. Entonces, en formato podcast quiero decir que se lo ponen en el coche, que se lo ponen cuando van paseando, etcétera, porque son muy largos. Entonces, volviendo al tema de la inflación, los cuellos de botella están mejorando. Tenemos muchos datos que demuestran que están mejorando. Poco a poco, lentamente, pero están mejorando. Es un hecho incuestionable que los cuellos de botella están mejorando. Si los cuellos de botella durante el año 2022 de alguna manera pues llegaran a absorberse y a regularizarse, aunque fuera poco a poco, su influencia sobre la inflación sí podría ser notable. Ahora bien, esto no quita para que siga teniendo la opinión, que puedo estar equivocado por supuesto, de que la Reserva Federal se ha montado una película absolutamente Disney sobre las perspectivas de inflación, que el Banco Central Europeo también, pero sobre todo la Reserva Federal. Es que la Reserva Federal, el día que lanzó las previsiones, yo veía como muchos analistas de los serios, no de estos que son un poco periodismo amarillo y demás, de los serios, como decían, es que da un poco de vergüenza ver la previsión que acaba de lanzar la Reserva Federal. Es que es lanzar una previsión populista sabiendo que no se va a cumplir de ninguna manera y que la van a volver a subir después. Es lamentable. Entonces, bueno, pues vamos a tener en cuenta todos estos factores y no olviden que los cuellos de botella pues sí que están empezando a solucionarse. Cuando hablamos de crecimiento, a mí me gusta mirar lo que hace el doctor Cobre. El doctor Cobre, lo llaman el doctor Cobre, porque el cobre, digamos que no es perfecto, pero es un buen medidor de cuáles son las perspectivas del crecimiento. Es un metal
utilizadísimo hoy en día, muy necesario, muy caro ya. Bueno, pues por ejemplo, tras el COVID, el cobre tuvo una subida espectacular porque la perspectiva era de que el crecimiento fuera a crecer violentamente, y al final así fue. Durante el COVID cayó muchísimo porque eran las perspectivas contrarias. Pero el doctor Cobre nos da la receta de que ya no lo tiene nada claro. Se ha metido en un lateral desde el mes de junio y desde ahí no se ha movido. Ya sé que no es perfecto, pero me parece un poco inquietante. Como me parece muy inquietante ver lo que está pasando en China. ¿Cómo lo ven? Este es el gráfico de un ETF de acciones de gran capitalización chinas. Nos vale cualquier cosa. Pues ya ven qué panorama. Esto muy buena pinta no tiene, ¿verdad? Menos 36%. La pregunta que yo les hago es, todo el mundo decía que China era el canario en la mina de carbón cuando empezó a subir. Y que esto nos decía que los demás íbamos a subir porque lo que pasaba en China luego lo replicábamos los demás al cabo de un tiempo. Ahora dicen todos que no, que eso no tiene nada que ver. Porque como baja, si baja tanto los demás tendríamos que replicar esto. ¿Y por qué no? Es que a la broma, China, la bolsa china está en el mismo sitio que estaba prácticamente, no tan bajo, pero bastante bajo, cuando el crash del COVID. Lo ha perdido todo. No vale todo en los mercados, ¿eh? ¿Ya lo ven? Ahora veo muchos bancos de inversión recomendando comprar China porque está muy bajo. Pues puede ser que esté muy bajo, no lo sé, pero desde luego sus datos macroeconómicos no invitan demasiado a la confianza. Y bien, han pasado muchas cosas locales, la crisis de Evergrande, la crisis provocada por el gobierno comunista chino, con intervenciones muy fuertes en determinados sectores y demás. Pero aún así, seguro que no deberíamos darle un vistacito al gráfico de China de vez en cuando. Pues a lo mejor sí, ¿no? Bueno, tercera clave de la semana. La gran divergencia. Este es un tema que está levantando pasiones en el mundo del análisis en Estados Unidos. Miren, en este artículo que he subido unos pocos minutos antes de empezar a grabar el vídeo, se habla de este tema largo y tendido. Los problemas de amplitud del mercado preocupan mucho. Como ven, dice que los inversores están analizando el estrechamiento de la amplitud del mercado bursátil y otros signos de disminución del apetito por el riesgo. Fíjense qué cosas. Según los datos de Refinitiv, solo el 31% de los valores del Nasdaq cotizan por encima de su media móvil simple de 200 días. ¿Cómo se mastica que el Nasdaq índice esté así? Está muy cerca de los máximos históricos. A ver, que ponga aquí la reglita esta de medir. Bueno, cerca, un 6% de los máximos históricos. Pero es que 2/3 de los valores que componen el índice son bajistas. Por cierto, el sistema sencillo en el Nasdaq, a diferencia de en el S&P 500, como podemos ver, continúa fuera. Y para repasar un poco cómo funciona el sistema sencillo, recordar que aquí dio una señal falsa, porque dio compra-compra, luego rompió muy ampliamente el máximo, y luego dio venta-venta y aquí salió. O sea que, como ven, también da señales falsas. Otra cosa es, que es lo que yo recomiendo, hagan un poco de lectura de mercado. Yo no sé si hubiera sido muy conveniente comprar ahí cuando estaba en el techo del canal alcista exactamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí el sistema hubiera fallado. Pues ya ven, los índices suben y los valores que están dentro bajan. En el Russell de pequeñas compañías, el 36% solo están alcistas. Incluso en el S&P 500, solo el 68% de sus componentes cotizan por encima, o sea, son alcistas. Un 32% son bajistas. Pero esto es lo más preocupante. Fíjense, el S&P 500 es que no vale para nada. Miren este párrafo de aquí. Solo 5 valores: Apple, Microsoft, Nvidia.
Tesla y Alphabet han representado casi la mitad de las ganancias del SP500 desde abril. Ustedes mismos. Claro, ¿qué pasa? Que hay un problema de amplitud. Hay muy pocos valores acompañando a los índices en las subidas a los máximos. Muy pocos valores. Eso históricamente siempre ha sido un problema. Dice aquí, el estrechamiento de la amplitud puede presagiar un periodo de negociación difícil, con caídas más profundas que la media y rendimientos generales más débiles, según los datos de Goldman. Otros son menos optimistas, creen que habría que prepararse para una mayor volatilidad del mercado, dicen, si no pueden vivir con eso, deberían reducir un poco el riesgo. Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero esto no es muy normal que digamos. Los índices están totalmente en manos de 4 valores. Y los índices están arrojando una visión del mercado que no coincide con la realidad. Miren, en este gráfico se ve muy clara la gran divergencia. Morgan Stanley en un paper del viernes hablaba de este asunto, que esta gran divergencia no había aparecido de esta manera tan espectacular en muchos años. Desde los años 90 no había aparecido una gran divergencia así. En la época de la burbuja.com, que cuando aparecen estas grandes divergencias hay que intentar ver qué puede pasar después y que es muy difícil. Morgan Stanley reconoce que no se está preparado para interpretar esta divergencia tan brutal que estamos viendo y que además, como podemos comprobar, no viene de ahora, lleva ya bastante tiempo. Es decir, que esto no garantiza que esto se vaya a desplomar en 2 días, porque esto ya lleva su tiempo, pero la divergencia es insostenible. Los gráficos son muy sencillos. El rojo es el tanto por ciento de valores del Nasdaq. Este es el Nasdaq Composite, no el Nasdaq 100, que les he puesto antes. Este es el Composite, que tiene muchos más valores. El Nasdaq Composite sería la línea azul. Como ven, no está muy lejos de sus máximos históricos. Y la línea roja es el tanto por ciento de valores de dentro del Nasdaq Composite que están por encima de su media de 200. En suma, ¿qué porcentaje de valores dentro del Nasdaq Composite que está cerca de máximos históricos son alcistas? Pues solo un 34,67%. ¿Qué les parece? A mí me parece un tema que debemos tener en cuenta. Parece que esto, no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece esto insostenible. No sé lo que duraremos, pero duraremos 2 meses, duraremos que sea lo más normal, 1 mes y medio, una cosa así, pero esto tarde o temprano, una de dos. O todo el mundo empieza, o empiezan a subir todos los valores menos esos pocos valores que están llevando esto a máximos, cosa que dudo muchísimo, o es el Nasdaq el que intenta cerrar la divergencia hacia abajo, y lo mismo el SP500 y lo mismo todos los índices. O sea, como vemos, estamos en un mercado que sobrevive literalmente sobre el alambre del funambulista. Esto muy normal no es. Y esta gran divergencia, pues como decía, está siendo objeto de gran preocupación por parte de casi todo el mundo. Es que rara es la crónica de cierto nivel que hay por ahí y que no te salen estos problemas de amplitud. Es que estamos llegando demasiado lejos. Esto es excesivo, totalmente excesivo. Bien, vamos con la... bueno, y por si faltaba algo, que he mirado mis notas que se me había olvidado, por si faltaba algo, vamos a ver los mercados oscuros. Fíjense los mercados oscuros. En toda la debilidad de la semana que hemos visto, solamente en la sesión del viernes, una sesión de vencimiento de derivados puede pasar cualquier cosa, pero si nos fijamos en el nivel en el que está el volumen comprador de los mercados oscuros, estamos en divergencia alcista permanente ante cualquier caída. No hay bajadas del volumen comprador. No hay bajadas del volumen comprador. Es enorme, es muy alto el volumen comprador, contra todo pronóstico. Y a pesar de la debilidad que hemos tenido en toda la semana, el volumen es muy fuerte. Cuando la mano fuerte está distribuyendo, casi siempre aquí en los mercados oscuros nos vemos cosas así, como esa. Miren la bolita azul de debajo.
Ahí te está avisando, están empapelando el mercado, los mercados oscuros. Recuerden que en estos mercados oscuros, todos los valores del SP500, esto se calcula sobre el SP500, y a todos los valores se les da la misma ponderación. Esto es muy importante. Aquí no hay distorsiones por los 5 valores principales. Entonces, esto de momento no hay ninguna divergencia. Fíjense como cuando el mercado está mascándose la caída, por lo menos aquí, no es que hubiera una entrada de volumen vendedor, pero sí desapareció el volumen comprador. Miren la bolita azul donde está. En las grandes caídas, pues suele pasar eso, prácticamente delante de cada corrección. Bueno, pues el volumen sigue muy alto. Sigue muy alto. Comprador. Es lo que hay. Aquí no hay particulares, ¿eh? Los mercados oscuros no hay particulares. Estos son manos fuertes. Aquí no hay maquinitas. Pero sí puede haber recompras de acciones propias. Pero es lo que hay. O sea, fíjense si es complicado esto. Primero, por un lado, les he puesto la gran divergencia que hay en cuanto a amplitud, pero luego les pongo esto, a ver quién lo entiende. Si nos vamos al HEX, el HEX había llegado muy alto. Esto ya saben que es un poco en número de acciones, cómo tienen que reaccionar los market makers. Bueno, esto es un follón, ya lo hemos explicado muchas veces. Digamos que cuando esto está muy alto, vamos a ir a lo sencillo, y estoy en plan, intento ser más didáctico. Cuando el HEX está muy alto, digamos que las posibilidades de que haya una corrección son enormes, y cuando esto está muy bajo, las posibilidades de que en cuanto se gire haya un rebote fuerte son muy altas. Y ahora mismo pues se está metiendo en la zona baja. De hecho, aquí tocó mínimos de muchos años atrás, ahí, y ya ven lo que tardó el mercado en rebotar. O sea que ahora mismo no estaría mal colocado. La lectura de mercados oscuros no es demasiado mala. Vamos con la cuarta clave de la semana. La cuarta clave de la semana es una clave cuantitativa y estacional. Vamos a ver, por estacionalidad, que no tiene por qué cumplirse siempre, puede haber años que no se cumpla la estacionalidad, pero el promedio esto está calculado por Ryan Detrick, que su compañía se llama LPL Research, y por FactSet. Bueno, pues desde 1950 hasta el año 2020, si miramos el mes de diciembre por días, la estacionalidad positiva empieza el día 16 de diciembre. Esto fue el jueves pasado. Ese día sí se subió. El día 17 se bajó. Y ya la semana que viene pues sería día 20. Estaríamos por aquí. Y ahí es donde estamos ya en la fase de estacionalidad más positiva. No tiene por qué cumplirse siempre, pero cuando se da el famoso rally de Navidad, se da en estas fechas. Estas fechas, además, tienen una bajada de la volatilidad muy fuerte. Y esto no es una cosa que podamos dejar, que podamos tomar a la ligera. Porque durante la semana ha estado muy activo, ya saben que yo le sigo mucho, McElligott de Nomura. Ha estado súper activo, tienen varios comentarios de él, merece la pena leerse los tres. Ahora voy a despejar la portada, que no me ha dado tiempo antes de empezar el vídeo, y les saldrán los tres artículos. Ahora de momento solo se ve uno. Ahora la despejo, en cuanto termine el vídeo la despejo. Y lo verán todo. Pero McElligott ha hecho unos análisis interesantísimos. Dice que la Reserva Federal ha provocado un fuerte movimiento de ajuste de carteras, que están quitándose de encima valores que andaban muy subidos de tono y que lo pueden hacer mal en un contexto de tipos de interés. Bueno, pues es normal, las tecnológicas no son los valores más cotizados, más deseados en un contexto de subidas de tipos de interés, ¿verdad? Para nada. También dice que la liquidez del sistema es baja, y esto está exagerando notablemente todos los movimientos. También dice que todo el mundo estaba intentando pasar sus grandes operaciones en un día, se refiere al viernes, como el de hoy, en el que hay mucho volumen por el vencimiento. Pero él considera que hay una serie de flujos mecánicos, ahora cuando les despeje la portada luego lo podrán ver. Hay una serie de flujos mecánicos que se basan precisamente en esa bajada de volatilidad característica de los últimos 15 días de diciembre, que van a provocar un fuerte rebote.
Entonces, McElligott es muy preciso además en sus comentarios. Y ya saben que este hombre, de hecho él fue el que anticipó el gran rebote del día de la Reserva Federal. Lo anticipó precisamente a la apertura de ese día cuando aún se estaba bajando, antes de que se subiera muchísimo. Bueno, la teoría de McElligott es la siguiente. A corto plazo puede haber turbulencias durante toda la semana que viene. Puede haberlas o puede no haberlas. Pero lo que está convencido es de que seguramente a partir como mucho, si no sucede antes, de la semana de después de Navidad, es decir, la semana del 27 al 31, se iniciaría un fuerte rebote por motivos cuantitativos. Los fondos de control de volatilidad tendrían bastante dinero para recomprar, serían los que iniciarían el movimiento, cierres de cortos y demás, y este movimiento duraría de 2 a 4 semanas. Entonces, aunque yo soy francamente bastante pesimista sobre lo que pueda pasar el 2022, al menos a priori, luego ya iremos viendo cada semana, cada día, lo que va pasando, ya saben que no me gusta hacer muchas previsiones, pues a corto plazo esto no está nada fácil y mucho cuidado con cortos ni con nada, porque fíjense lo que está diciendo McElligott, que por motivos cuantitativos puede haber un gran rebote. Goldman también el viernes dijo lo mismo. Que por motivos cuantitativos esperaba un rebote fuerte. El lunes les hablaré de lo que digan en ese paper tan interesante que sacan los sábados o los domingos de Goldman, donde hablan los traders. También dijeron que habría rebote a finales de año. Y ya con algo menos fiable, el comentario de Kolanovic, de JP Morgan. Digo algo menos fiable no porque sea mal analista ni bueno, sino porque él es muy alcista desde hace mucho tiempo y siempre se limita a decir, no hace como los demás que van estudiando los requiebros, él siempre dice comprar las caídas y punto, no hay otra recomendación. Entonces, bueno, está en su línea habitual, pero también ha dicho que habrá un gran cierre de cortos hacia finales de año y que podría haber ahí. Entonces, no tanto la estacionalidad, sino una serie de dinámicas cuantitativas podrían hacernos pensar que sí que podría haber ese cierre de cortos a finales de año. Además, les he preparado aquí un gráfico muy interesante de la firma Macrocharts, que es un oscilador muy bien hecho, que tiene esta compañía, muy bien hecho. La verdad es que merece la pena, que tienen el Twitter, merece la pena además sus indicadores y sus trabajos, sobre lo que hacen las opciones. Voy a explicar este gráfico un poco lo que quiere decir, porque está en línea con lo que dice McElligott, lo que dice Spolgama también, lo que dice Goldman, lo que dice Kolanovic. A ver, ha habido muchas compras de puts de manos fuertes, no de manos pequeñas, en el mercado, y McElligott dice que el mercado ha llegado a estar, aunque no lo aparenta, está sobreprotegido, está sobrecubierto. Hay muchas coberturas que se veían en los mercados de opciones. Esto mismo es lo que mide este indicador muy ingenioso de Macrocharts. Esos excesos de cobertura que provocan giros contrarios del mercado bastante violentos. Y como pueden ver, pues cada vez que esos excesos en el mercado de opciones de sobreprotección se producen, pues al final el mercado o deja de bajar y le cuesta un poco y luego se dispara. A veces aún le queda un poco, pero al final siempre acaba esto con una subida. Esto es el 2018, esto es el 2019, otra vez el 2019, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y ahora ha aparecido otra vez la señal. Es decir, que esto es lo que le da fuerza. Aquí se ve mejor hecho en un oscilador y todo muy bien preparadito. Pero esto es lo que les da fuerza a los cuantitativos, porque ven que el mercado de opciones tiene una serie de condicionantes, de excesos de cobertura y demás entre las manos fuertes, que posiblemente van a terminar por provocar en breve un cierre de todas esas coberturas y todas esas cuestiones para provocar ese rally de fin de año. Estoy intentando hoy ser lo más sencillo posible y no meterme en explicaciones muy complejas, para que se pueda tener una visión de mercado bastante sencilla, así que lo dejamos esto aquí. Vamos a darle un vistacito hoy más que nunca a Hartnett, a ver cuáles son sus previsiones.
en su paper sobre el indicador Bull and Bear. Un indicador Bull and Bear que, atención, se está empezando a mover. Y más desconcertante todavía, porque en un mercado que está pasadísimo de rosca, atención, porque el indicador por fin se ha movido y ha bajado a 4. Está entrando en la zona verde. Ya saben que la compra ideal es por debajo de 2. Es una compra que no ha fallado nunca y ya por toda esta zona pueden ser compras interesantes, ¿eh? No siempre llega a la zona 2, por aquí, por esta zona de que aún le queda. Pero de momento se ha movido y ha bajado a 4. Es decir, va un poco al revés, francamente, de lo que podíamos esperar. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes que siempre nos dice Harner, lo vamos a ver todos juntos, porque merece la pena. Para empezar, veamos los flujos semanales. 31.600 millones de dólares a las acciones. Y eso que parecía que estaban bajando, ¿verdad? O han bajado. 31.600 millones de dólares a las acciones. De entradas de dinero, al revés de lo que parecía. 300 millones de salida de oro. 2.900 millones de salidas de bonos. Y 39.800 millones de dólares de salida de cash. ¿A que se han quedado sorprendidos? Pues lo mismo que me he quedado yo antes cuando lo estaba repasando. ¿A que parece que me haya equivocado de fecha? Pues no. Es del día 16 por la noche, que es cuando él emite esto. En un mercado tan nervioso como estamos últimamente, ha entrado dinero en masa en valores que ha salido de cash y de bonos. Atención a eso. Atención a eso. En este gráfico de aquí, que es muy interesante, vuelve a recordar cómo depende la salud de los grandes valores que son los que han movido los índices, que están todos aquí, de la liquidez que va inyectando el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal. El gráfico es absolutamente calcado, con lo cual, si la liquidez se cortara, pues no podríamos esperar nada bueno, pero de momento la liquidez aún no se ha cortado, aún le queda mucho. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Vamos a ver. La Reserva Federal va a dejar de comprar bonos. Eso es menos dinero que llueve sobre el mercado, pero hay que tener en cuenta que también va a emitir muchos menos bonos el año que viene, porque ya no está la cosa tan mal en las emisiones de papel nuevo que hace cada mes. Y una cosa compensa a la otra. También hay que tener en cuenta que el mercado está repleto de liquidez y eso no se va a evaporar así como así. Estamos hablando de que los repos inversos cada noche están trajinándose 1,5 billones de dólares. Eso es dinero que tienen muerto de asco los bancos norteamericanos en la Reserva Federal. Ni más ni menos. Fíjense la liquidez que hay que drenar ahí para que se empiece a notar. ¿Verdad? Pero es que ahora les voy a decir más. De momento la Reserva Federal, cuando dice voy a dejar de comprar bonos, se refiere solo a voy a dejar de comprar bonos. Me explico. La Reserva Federal tiene una cartera ingente de bonos comprados ya, por las QEs. Pero todos esos bonos, de esa cartera enorme, muchos bonos van venciendo. La Reserva Federal automáticamente de los bonos que van venciendo los vuelve a comprar. Ajá. Luego, eso de que se ha terminado la QE, naranjas de la China. Las QEs se terminan si el Banco Central no solo deja de comprar nuevos bonos, sino que deja de recomprar los que le van venciendo. Eso sí que sería un final de la QE. Entonces nos están metiendo una mentirijilla, porque realmente la QE no ha terminado, porque siguen recomprando y no parece que vayan a dejar de recomprar hasta el año 2024 lo menos, o 2023. Mientras sigan haciendo eso, el balance de la Reserva Federal no se reduce, porque están recomprando los bonos que ya tienen en cartera. Lo único que hacen es no incrementarlo mucho más, eso sí. ¿De acuerdo? Esto es importante, este detallito es importante. Y el mercado, por muchas promesas que haya, por mucho que se adelanten las expectativas, la liquidez va a seguir ahí durante una larga temporada. Esto también debemos tenerlo en cuenta. Hay muchas cosas contrapuestas que tenemos que considerar. Bien. Más asuntos. Los particulares, a lo suyo.
Los clientes particulares de Bank of America, 65,2% de su cartera en acciones. Nunca visto en la historia. Así de claro. Aquí Hartnett habla de esos utópicos y absurdos objetivos de inflación que se han colocado los bancos centrales, esto que estábamos hablando antes. Entonces fíjense cómo dice que para 2022 la Reserva Federal 2,6%, venga, anda y anda. El 2,7% en Reino Unido y el 3,2% en Europa. El Banco Central Europeo, dentro de lo que cabe y dentro del mundo Disney que tienen los tres, es el que ha intentado ser menos exagerado, un 3,2%, y teniendo en cuenta que la inflación en la zona euro es bastante más baja que la inflación en Estados Unidos, y aún así se ponen 0,6 más de objetivo que la Reserva Federal. Esto es de chiste, es poco serio, y esto es que esta Reserva Federal, aquí no dimite nadie, pero esto, de verdad, o sea, es que, ¿qué credibilidad van a tener? ¿Pero qué credibilidad van a tener? Pero bueno, ahí queda eso. Hartnett evidentemente dice que no se cree absolutamente nada de nada de lo que están diciendo. Sigamos un poquito más abajo. Y aquí da sus recomendaciones. Como él considera que va a haber pues, más dureza por parte de la Reserva Federal, esa mayor dureza de la Reserva Federal, pues considera que ante el endurecimiento de las condiciones financieras lo que habría que estar es largo del dólar, largo de los índices de volatilidad de los bonos, que es el MOVE, y del índice de volatilidad del SP500, que es el VIX. Corto de crédito, corto de PXBD. También cree que habrá una desaceleración de los beneficios, una curva de tipos más plana y un alto IPC. Y con esas condiciones que él cree que se van a cumplir, lo que habría que hacer es estar largos de calidad. No está yendo mal esto, largos defensivos, y bueno, y otra serie de cosas un poco más raras que pone aquí, que hoy, como no me quiero meter en cosas complicadas, lo dejo, y largos en commodities para manejar un poco la inflación. Por sentimiento contrario, él estaría corto de Nasdaq, y largo de unas operaciones curiosas. Corto de Nasdaq sí, eso tiene lógica con las subidas de tipos de interés, y largo de emergentes China. Bueno, ahí queda eso. Y aquí en el último parrafito pues hace una declaración de intenciones y dice que nosotros permanecemos defensivos y bajistas hasta que el posicionamiento muestre una total capitulación, o bueno, aquí pone otra serie de cosas como que los mercados que haya cosas en los mercados de crédito, o por las pérdidas de Wall Street que fuercen a los bancos centrales a anunciar que renuncian a el endurecimiento. Este párrafo es muy importante. Aquí está la esencia del pensamiento de Hartnett. Él se queda en defensivas hasta que haya una capitulación del mercado, o bien las cosas se tuerzan lo suficiente en el mercado de crédito o en Wall Street para que la Reserva Federal diga: paro el endurecimiento porque esto se me está yendo de las manos y por lo tanto pues no puedo seguir. Así que esto es lo que nos diría, y siempre pues creo que es una persona honesta y que hay que escuchar. Sus opiniones pues son bastante interesantes dentro de este berenjenal auténtico de mercado en el que estamos metidos. Vamos a terminar, como siempre, pues dando un repasito técnico, y aprovechamos para ver las señales del sistema sencillo. En el DAX voy a poner velas de Kernassi que nos darán un poquito más de valor. Bueno, en el DAX estamos asistiendo a una lucha contra la media de 200, un nivel que está aguantando, pero no sé lo que aguantará. En cualquier caso, la media de 200 está siendo ya poco relevante, porque el DAX realmente lo que está metido es en un canal lateral desde el mes de abril y no sale de ahí. Entonces, la zona de techos es una zona de suelos, perdón, es una zona muy importante de soportes,
y esta zona es una zona de resistencia muy importante. Atención al sistema sencillo porque ha dado dos bolitas verdes. Si ahora rompiera este máximo con claridad, pues daría señal de compra. De momento, dos bolas rojas, se perdió el mínimo, está dando señal de fuera. El Eurostoxx 50, pues está también con dos bolas verdes, las que cuentan son las primeras, entonces si rompe este máximo daría señal de compra, mientras no lo rompa no confirma la señal de compra, y le pasa un poco como al DAX. Está metido en un lateral, parecía que había escapado del lateral, pero se ha vuelto a meter dentro con demasiada facilidad y está ahí pues desde junio. No obstante, tiene una zona de soportes bastante fuerte en el mínimo del día del viernes, la zona de 4.120 o por ahí. El IBEX 35, pues de los peores, es que lo está pasando fatal. El viernes fue el que más bajó, está muy mal. Yo sigo diciendo que no debería alguien en el gobierno darle una pensada al error garrafal que cometieron imponiendo el impuesto de transacciones financieras en el IBEX. Seguro que no se han equivocado en el IBEX y bueno, en todos los sitios. Seguro que no se han equivocado. La recaudación que se está obteniendo tal y como predijimos, no solo nosotros, sino la mayoría de analistas, está siendo ridícula, comparadas con las previsiones populistas que habían hecho desde el gobierno con este impuesto, que son las mismas previsiones populistas que hizo el gobierno de Francia, el gobierno de Italia y los gobiernos que se han metido en el berenjenal de poner este absurdo impuesto. Claro, en un índice que no interesa al inversor extranjero como es el español, si encima les cobramos el 0,2% por comprar un valor, pues están huyendo como de la peste. Y el IBEX pues está metido en un lateral muy amplio desde el mes de abril, pero está en la zona de soportes. Cuidado porque como pierda este soporte está en caída libre, teniendo en cuenta que ya perdió hace mucho la media de 200 y solo le queda esto. Como pierda el 8100, 8150, es que no tiene nada por proyección bajista. Esto tiene mil puntos de caída. Así que cuidado, mucho cuidado con el IBEX. E insisto, un índice que desgraciadamente ha perdido el favor de los inversores. Por el sistema sencillo, nada. Este dio dos bolitas rojas hace mucho, perdió el mínimo y nunca más ha vuelto a dar señal de compra. El euro ha tenido una semana muy lateral. El sistema sencillo dio dos bolitas verdes. Si rompiera este máximo se podría entrar, aunque iríamos contra tendencia. Bien es cierto que la media de 200 está lejos, pero bueno, habría que ver. Y sigue lateral, pero los analistas no tienen muy claro lo que pueda pasar aquí. Sería sencillo decir, bueno, el dólar va a subir mucho, porque es muy sencillo. En Estados Unidos van a subir tipos y en Europa no. Es cierto. Luego los diferenciales entre los tipos europeos y norteamericanos van a subir y ya está. Y luego el dólar tiene que subir mucho. De hecho es lo que dice Hartner. Lo que pasa es que no está tan claro esto. En la formación de las cotizaciones de las divisas entran en juego muchos valores, es mucho más complicado de lo que parece y no es tan sencillo. De hecho, Goldman ha dicho que de aquí no pasa. 1.12, 3 meses o así no va a pasar de ahí y luego habla de 1.13, 1.15. Y ellos tienen muchos economistas y evidentemente algo tan palmario como eso ya lo han tenido en cuenta. Así que bueno, cuidado con esto porque no es tan sencillo. Los bonos ya los hemos comentado. El SP500 pues ya también lo hemos visto, lo volvemos a repetir. La media de 50 es el primer nivel de soporte importante y si cae pues habría que buscarle la media de 100 donde siempre se ha parado desde el crash del COVID. Siempre se ha parado ahí. Y por arriba pues lleva 17 toques exactamente en la resistencia que tiene entre 4.700 y 4.720. Si consiguiera romper, no me cabe ninguna duda, si hubiera al final rally de fin de año, que no lo sé si lo va a haber, a mí me parece que llegaría a 4.820, que es donde está el techo del canal alcista, 4.800, podríamos decir. El Nasdaq ya le hemos dado un vistazo, hemos hablado del sistema sencillo, estaría como siguiente soporte la media de 100 en 15.538,
por encima de 16.500 o así, podría irse al techo del canal alcista que está en 17.000 si hubiera rally de fin de año. El Russell de pequeñas compañías está muy complicado, muy lateral, muy difícil. El sistema sencillo dio una venta de aquí ya, por aquí de arriba, rojo, rojo, perdió el mínimo, entonces no ha desactivado esa señal bajista y ahora está en el suelo del canal lateral. Este está como el IBEX, no tan mal como el IBEX, pero está en el suelo del canal lateral. Cuidado, porque una de las cosas que yo puse en mi libro Leones contra Gacelas era que cuando un rectángulo se intenta romper por un lado, falla e intenta romper por el otro, la inmensa mayoría de las veces esa ruptura por el otro lado es la buena y suele ser brutal. Aún no lo ha hecho, pero habría que estar atentos porque técnicamente hablando, digamos que sería bastante inquietante. El oro es la gran esperanza blanca. Creo que no ha podido decepcionar más a los inversores en oro. Yo ya saben que hace ya muchos meses que cerré todas las posiciones. O sea, ya mi capacidad nerviosa con el oro no tiene límite. Y todo el mundo lo que se pregunta es una cosa. Si con la inflación casi en el 7% ya en Estados Unidos no tira, ¿cuándo va a tirar esto? Cuando la inflación está en todos los países del mundo en los máximos de 30 años y no tira, pues ¿cuándo va a tirar el oro? Pues eso es lo que se pregunta todo el mundo. Y encima es que está en pauta estacional alcista. Pero esto, gráficamente hablando, esto no tiene ni pie ni cabeza. Es un lateral sin mayor historia y sin mayor análisis. Y ahora mismo yo no lo veo interesante para invertir. El petróleo pues lleva una caidita bastante importante. Está luchando para no perder la media de 200, tuvo un rebasamiento unos pocos días, pero rápidamente se volvió a meter por encima, y si se fijan, la media de 50 le está actuando de resistencia, entonces tiene toda la pinta de que si rompe la media de 50 va a dar un tirón al alza, mientras que si vuelve a perder la media de 200 seguramente va a acelerar las caídas. El sistema sencillo ha activado una posible señal de compra, es una señal de venta bastante buena previamente, ha activado una señal de compra que se activaría si rompe claramente el máximo del jueves. En suma, si pasa la media de 50. Ahí con las dos bolitas verdes, el sistema sencillo pues estaría dando la señal. Y por último, pues la cesta de materias primas que seguimos, pues no tiene una buena marcha, ha tenido una semana lateral, con un apoyo en la media de 200, era la primera vez que visitaba la media de 200 desde el crash prácticamente, siempre la había respetado y ahora pues se ha parado ahí y está intentando rebotar. Aún no tenemos señales del sistema sencillo, ha caído mucho, la corrección ha sido bastante significativa, vamos a medirla, un 12%, un 11,6% de corrección, es mucha corrección y desde luego que si le da por subir otra vez pues tiene el mercado bastante limpio. Un sector en el que yo invierto también bastante es el inmobiliario de Estados Unidos, que curiosamente está aguantando muy bien. Esta posición va muy bien. Yo en las SICAV lo uso mucho, las carteras de clientes también. VNQ es un ETF de rates norteamericano, inmobiliario, y como ven, este sí que está aguantando el tipo muy bien, no se deja llevar por lo que está pasando en las bolsas, y el sistema sencillo ha activado señal de compra, está activada, dio dos bolitas verdes, luego rompió el máximo claramente y tendría la señal de compra activada. La última señal de compra que se activó fue por aquí debajo y se cerró por aquí arriba. Vamos a ver qué pasa, pero los inmuebles están salvándose de la quema. Parece que los inversores siguen apostando por ese segmento. Y nada más, he prometido ser breve en esta vuelta a los vídeos de las 4 claves de la semana, así que un poquito más breve de lo normal, 1 hora y 10 minutos. Es un placer grandísimo volver a estar en contacto con ustedes. Ya a partir de ahora volvemos a tomar nuestra cadencia habitual de los vídeos. El próximo, pues el día de Navidad, el día 25. No puedo terminar, ya saben que yo soy muy navideño, ya les felicité las Navidades desde el 1 de octubre en numerosas ocasiones, pero ahora digamos que entramos en las Navidades subyacentes, como dirían en inglés, las core Navidades, ¿no?
las Navidades, el núcleo de las Navidades. Pues les deseo muy feliz Navidad de todo corazón. Estas fechas son preciosas y muy bonitas. Lleven cuidado porque el virus este nos lo está enredando todo, pero disfruten de la familia, que es lo mejor que tenemos. En este mundo el dinero al final, el ser el más rico del cementerio no vale nada. Pero a lo mejor sí que vale ser el más querido del cementerio, ¿no? O al menos que alguien se acuerde de ti. Ay, qué señor, qué comparativa más trágica que he puesto, ¿no? Simplemente quería decir que es lo mejor que tenemos en la vida. La familia, los seres que queremos es lo que da sentido a la existencia. No hay nada mejor. Los buenos amigos, la familia y para gente como yo, pues la pequeña familia de amables lectores y escuchantes que siempre están ahí. Muchísimas gracias. A nivel de vídeos, les veo el lunes, día 20, sobre las 8:30 de la mañana, para comentar la apertura. Espero que estas breves notas les hayan servido para centrar un poco el tiro. He intentado ser breve, me he dejado bastantes cosas en el tintero y he procurado ser sencillo en las explicaciones para volver a retomar un poco el punto de análisis para ya seguir en semanas consecutivas. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Ah, y recuerden que se me olvidaba, yo me equivoco más que la escopeta a una feria. No me hagan ni caso, ustedes a la suya, tomen lo que de verdad crean que puede ser de valor de lo que he dicho y hagan su propio análisis. Ese es el único que vale. Déjense de gurús y de historias, eso no funciona. Buen fin de semana, hasta el lunes.